¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, en esta oportunidad, en este video vamos a continuar con la solución de la página 73 del libro Matemáticas Lauraus. Esta parte que vamos a resolver corresponde al ejercicio 8 en adelante, que tiene que ver con el tema de longitud de arco, ¿sí? Entonces, para empezar a resolver estos ejercicios, el 8, 9 y creo que 10, vamos a empezar primero aclarando todo lo que tiene que ver con esta parte de longitud de arco, ¿sí? Vamos a identificar primero qué es lo que interviene en este tema, en esta cuestión de longitud de arco, ¿sí? Porque hay que tener claro esa cuestión para poder primero resolver los ejercicios que están propuestos. Tenemos aquí una circunferencia, ¿sí?, donde está dibujado un ángulo en posición normal, que es lo que se trabajó en el video anterior. ¿Por qué este ángulo está dibujado en posición normal? Porque observa que el lado inicial, que es este, ¿sí?, también se le llama R, en este caso se le va a llamar radio al lado de inicial, porque miren que este ángulo está dibujado sobre una circunferencia, entonces por lo tanto este lado inicial va a tener una medida. ¿Cuál es esa medida? Se le va a llamar radio, ¿sí? A esta medida se le va a llamar radio, que es la distancia que hay desde el centro, desde el vértice de este ángulo hacia un punto de la circunferencia. En este caso ese punto es este que está aquí. Vamos a marcarlo en verde para diferenciar. Este punto es un punto de la circunferencia y este punto que está aquí es el vértice del ángulo. ¿Correcto? Esa distancia desde este punto a este punto se le llama radio y corresponde al lado inicial del ángulo. Ahora, ese lado inicial R también es el mismo lado final, es decir, la misma distancia. La misma distancia que hay desde ese lado inicial R hasta este punto de la circunferencia es también esta misma distancia desde el vértice hasta el lado terminal que está en este punto, ¿sí? Esta distancia que está aquí es igual al radio. Es decir, que en todos los puntos de la circunferencia el radio va a ser el mismo y también el lado terminal va a ser el mismo. Entonces, aquí mira que cuando tú formas este ángulo, ¿sí?, cuando ya trazas el lado terminal se forma un ángulo aquí pues en grados, ¿cierto? Y también puede ser en radianes. Entonces, como se forma un ángulo, también se forma un arco aquí en esta parte, mira. Desde este punto a este se forma este arco, que es esta franja que está en rojo, ¿sí? Esa distancia que está en rojo se puede calcular con una formulita y es la que vamos a sacar de aquí. ¿Cómo puedo yo hallar la distancia que hay desde este punto a este punto? Es decir, toda esta franja roja que se formó al yo hallar este ángulo, al yo formar este ángulo, ¿sí? Este arco, ¿cómo yo lo hallo? La distancia. Simplemente, mira, el arco S, ¿sí?, que viene siendo esta distancia roja, vamos a llamarlo así, el arco S viene siendo igual a ¿qué? A multiplicar el radio, ¿sí?, el radio que tiene ese ángulo, ese lado inicial. ¿Por qué voy a multiplicar eso? Por el ángulo que se me formó al yo determinar o trazar ese arco, ¿sí? Entonces ese ángulo viene siendo este que está aquí, el ángulo teta, ¿ya? Ahora, este ángulo, esta fórmula corresponde cuando el ángulo te lo dan en radianes, ¿sí? Cuando te lo dan en radianes. Vas a hallar el arco cuando el ángulo te lo dan aquí ángulo, vamos a poner aquí, cuando el ángulo te lo dan en radianes, ¿sí? Vas a usar esta fórmula que te acabo de poner aquí. El ángulo igual en radianes, ¿vale? Cuando te dan, pues el ángulo en radianes, simplemente aplicas esta fórmula. Y cuando te dan el ángulo en centígrados, vas a aplicar la siguiente fórmula. Como un arco completo mide 2pi, ¿sí? Tú lo que vas a hacer es
aplicar esta fórmula. Cuando te dan el ángulo en grados, simplemente la longitud de arco viene siendo multiplicar el radio, ¿sí?, por el ángulo, ¿sí?, en este caso te lo dan en grados, y esto lo vamos a multiplicar por pi sobre 180 grados, ¿sí? Pi sobre 180 grados. Y en este caso ya podemos hallar la longitud de arco cuando me dan el ángulo en grados. Entonces, estas dos formulitas son las que vamos a usar para resolver los ejercicios 8, 9 y 10 que corresponden a esta página del libro, ¿sí? Esta primera fórmula, cuando me dan el ángulo en radianes, ¿sí?, esta primera vamos a escribir aquí, y esta segunda cuando el ángulo me lo dan en grados, ¿vale? Porque recuerda que un radián es una unidad de medida, pero también es un número real. Por tal razón, la distancia que tenemos que hallar tiene que ser una medida mayor que 0, pero también tiene que ser un número real. Por eso no podemos trabajar con grados, sino que para hallar estas medidas en distancias, es decir, los arcos, tenemos que trabajar con números reales, ¿sí? Porque son distancias, estamos trabajando con distancias. Aquí en este caso, si tú no te das cuenta, cuando utilizas esta fórmula, lo que estás haciendo es, intuitivamente lo que haces, mira, esta parte que está aquí, lo que estás haciendo es convertir ese ángulo que te dan en grados, lo vas a convertir en ¿qué? En radianes, y eso lo hemos trabajado, ¿sí? La misma fórmula te lo está diciendo. Aquí lo que se hace intuitivamente es convertir enseguida ese ángulo en grados en radianes para poder trabajar con él y poder hallar la longitud de arco que se pide, ¿vale? Entonces, empezamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 pide encontrar la longitud de arco correspondiente al radio y al ángulo dados en cada caso. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio, el punto A, y queda de tarea entonces los demás, que es muy sencillo de hacer. En este caso el punto A, la medida que dan del radio es en centímetros, acá en el punto D la dan en kilómetros, igual pueden trabajar en todas las unidades de medida del sistema internacional, ¿sí? En centímetros, en milímetros, en metros, puedes trabajar en kilómetros, en hectómetros, dado el caso que te den para resolver. En este caso, el punto A, dan el radio en 2 centímetros. Entonces, simplemente vamos a aplicar la fórmula que nos dieron. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar la primera fórmula, ¿sí? Esta longitud de arco es igual al radio por el ángulo, porque ya aquí en este caso tenemos el ángulo expresado en radianes. Si lo tuviéramos expresado en grados, tuviéramos que usar la segunda fórmula que vimos en la introducción del video. Entonces vamos a escribir aquí, ¿cuál es la longitud de arco? Simplemente multiplicar el radio, ¿sí? Multiplicar el radio, que es 2 centímetros, como me dice la fórmula, ¿cierto? El radio, R, igual a 2 centímetros por el ángulo, que es pi radian. Por el ángulo en radianes, que es pi radianes. Ahora, ¿cuánto es esta multiplicación? 2pi centímetros, ¿sí? O radian. 2pi centímetros. Esa viene siendo la longitud de arco de ese ángulo que se forma con el radio 2 centímetros y el ángulo pi radian, ¿sí? Los demás ejercicios son muy sencillos, simplemente es aplicar la formulita y les va a dar el resultado, ¿vale? Seguimos entonces con el número 9. ¿Qué me pide el ejercicio número 9? En este ejercicio se pide hallar la medida del radio, ¿sí? Ya en este caso vamos a usar la misma fórmula para hallar la longitud de arco, pero en este caso hay que despejar el radio para hallar esa medida, ¿sí?
En este caso me tienen que dar la longitud de arco y también me tienen que dar el ángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos primero para hallar el radio? Simplemente despejar el radio en la fórmula. Aquí en la formulita, vamos a echar un poco esto para acá. En la formulita, el radio que viene siendo, radio viene siendo igual a ¿qué? Paso este teta a dividir acá, ¿sí? El ángulo a dividir con la longitud de arco. Y el radio viene siendo entonces la longitud de arco sobre ¿qué? Sobre el ángulo, ¿sí? La longitud de arco sobre el ángulo, ¿sí? En este caso, el ángulo viene siendo teta, pero este ángulo te lo tienen que dar en radianes, ¿vale? Entonces aquí mira que en este caso nos dan la longitud de arco y nos dan el ángulo medido en radianes, es decir que enseguida podemos usar la fórmula para hallar el radio, ¿sí? Vamos a hacer entonces el punto número A. Y de tarea les queda a ustedes los demás puntos, que es muy sencillo de hacer. Simplemente aplicar la formulita que acabamos de despejar. Entonces vamos a hallar el punto A. Nos dicen que el radio tenemos que hallarlo. La longitud de arco en este caso es 1.2 metros y el ángulo es pi. Aplicando la fórmula tenemos que el radio es igual a la longitud de arco, que en este caso es igual a 1.2 metros. Y eso tenemos que dividirlo sobre pi radianes, que es el ángulo dado, ¿sí? El ángulo dado. Esa división, ¿qué nos resulta? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto nos da 1.2 metros sobre pi radianes? Aproximadamente 0.382 metros, ¿sí? Bueno, aquí 82. 0.382 metros. Tú lo puedes hacer en la calculadora y puedes comprobarlo. Aquí lo que estoy haciendo es redondeando, aproximando la medida del radio, ¿vale? Entonces, de esta forma hallamos el radio en el caso que nos den la longitud de arco y también nos den el ángulo que se forma allí en el ejercicio, ¿sí? Tú puedes también comprobarlo dibujando el ángulo. Mira, en este caso tú puedes hacer esta figurita, ¿sí? En este caso vamos a hacer aquí una recta, puedes hacer aquí lado inicial, lado terminal, dibujas el ángulo, ¿sí? Dice que la longitud de arco es esta en este caso. Vamos a suponer que esta es radio lo mismo arriba y abajo, que esta es la longitud de arco. Entonces te dan esta longitud de arco, te dan el ángulo, lo que te piden hallar es este radio, ¿sí? Entonces aplicar la fórmula y ayudándote de esta grafiquita puedes resolver ese ejercicio. Vamos a resolver entonces el punto número 10 y terminamos con la resolución de esta página número 73. En el punto número 10 se pide hallar, en este caso como en el primer caso hallamos la longitud de arco, acá en este segundo punto, en el punto 9, hallamos el radio. En el otro caso nos piden hallar el ángulo dado la longitud de arco y el radio, ¿sí? Entonces miremos ese punto número 10. En este punto número 10 te dan la longitud de arco y también te dan el radio, ¿sí? Y te piden hallar el ángulo a partir de los datos que se dan. En este caso, mira, vamos a coger el punto número A y los demás te quedan de tarea. Este punto número A te dan el radio, que es igual a 5 centímetros, y te dicen que la longitud de arco que se forma con ese ángulo es 2.8 centímetros. ¿Cómo hallamos entonces el ángulo? Mira, aquí te dan la fórmula. Te dan la fórmula. ¿Qué hacemos entonces aquí para hallar el ángulo? Despejar simplemente en la fórmula lo que equivale a teta, ¿sí? En este caso pasamos a dividir. Bueno, como tenemos teta de color verde, vamos a escribirlo para que no se confunda allí. Vamos a escribir en verde para que vean que es muy sencillo. Teta viene siendo igual a ¿qué? Sí, el ángulo que vamos a hallar. Al radio, sí, lo pasamos a dividir acá.
y ese queda entonces acá arriba como numerador y el radio como denominador. En este caso, teta viene siendo igual a ¿qué? A la longitud de arco ¿sobre qué? Sobre el radio, ¿sí? Y ya, sencillamente hallamos el ángulo de esa forma. Vale, entonces, en este caso, ¿qué nos dan como longitud de arco? Nos dan 2.8 centímetros, ¿sí? Nos dan 2.8 centímetros y nos dicen que el radio viene siendo 5 centímetros. 5 centímetros. Vale, entonces hacemos esta división y ese resultado es 0.56, ¿sí? Pero 0.56 ¿qué? 0.56 radianes, ¿sí? Radianes porque recuerda que tenemos que trabajar en radianes, ya que todos los números involucrados en la fórmula tienen que ser números reales, ¿sí? Recuerda que la medida de un ángulo en radianes es un número real, ¿vale? Entonces, de esta forma se halla el ángulo utilizando la fórmula de la longitud de arco, simplemente despejando lo que equivale a teta y nos queda que la longitud de arco es igual a, el ángulo es igual a la longitud de arco sobre el radio, ¿sí? Entonces espero que este video te haya sido de mucha ayuda. En la próxima oportunidad vamos a estar resolviendo, entrando al tema de triángulos, ¿sí? Que es el nuevo capítulo que corresponde a este libro. Y entonces espero que estés pendiente a nuevos videos y que pases una excelente tarde, ¿sí? Un resto de día feliz. Bendiciones para todos.